Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. El que no recoge conmigo desparrama. Los excepcionales milagros realizados por Jesús le atraen. De forma así espontánea, la admiración de los sencillos y la ira de los pretenciosos. Estos, al no reconocerlo como el enviado del Padre, llegan incluso a atribuir tales prodigios a la sagaz intervención del diablo. De ahí que osen pedirle acciones todavía más portentosas e incluso más extraordinarias. Jesús desenmascara su hipocresía y los invita a hacer una opción radical. El que no está con él, comprometido en la lucha contra el mal, estará simplemente o simple y llanamente bajo el dominio del maligno. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Hemos dicho al inicio de esta reflexión, Jesús estaba echando un demonio que era mudo. Junto a él hay una multitud que se admira. Brota dicha admiración al contemplar cómo el mudo habla. El bien procurado a esta persona despierta la admiración de la multitud. Frente a muchos, algunos y otros. No todos se admiran. Aparecen los críticos sin la más elemental lógica humana. Por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros piden un signo del cielo, y eso es lo que Jesús acaba de hacer. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Los milagros que Él realiza van más allá del hecho milagroso para convertirse en signo, señal de lo que realmente está ocurriendo, y lo que ocurre es que con Él el reino de Dios ha llegado. El mismo Jesús conduce la reflexión que cada uno tiene que hacer, examinando lo que ellos mismos dicen para que vean hasta dónde están errados. Si Satanás está dividido, ¿cómo se mantendrá su reino? Para poder reconocer los signos del reino, hay que despojarse de los prejuicios. Hay que dejar espacio a la admiración y a la sorpresa de un Dios que se ha hecho cercano, que usa un lenguaje inteligible. El misterio se ha hecho pura transparencia. Eso es lo que percibe la gente sencilla, y por eso Jesús afirma que lo ha revelado a la gente sencilla, que es capaz de dejarse llenar por la alegría que produce su presencia. Y termina el pasaje con esta afirmación de Jesús: El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. No hay alternativa posible para acceder al reino. Jesús es el camino. En su persona se revela todo el misterio de Dios. Por eso el camino cuaresmal arranca centrándose en el misterio de Cristo para vivirlo en plenitud. La penitencia cuaresmal se ordena a quitar
todo aquello que impide que el misterio de Cristo ilumine la existencia humana. Su luz nos hace ver la luz. Podemos entender la frase final como comunión con Él. No aceptarlo o romper la comunión con Él desemboca en enfrentamiento y dispersión. Con Él o contra Él, recoger con Él o sin Él, dispersar. El planteamiento se nos hace a cada uno y tendremos que responder a definirlos y definirnos. Tendremos que responder y definirnos. Por ello, la Cuaresma es un buen tiempo para considerar de qué lado estamos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. La multitud quedó admirada, pero algunos dijeron: estaba Jesús echando un demonio. Estaba Jesús ayudando a una persona a liberarse de un mal y no podía hablar. En Mateo capítulo 7, versículo 37, leemos refiriéndose a Jesús: todo lo hizo bien, curar a los ciegos, hablar a los mudos. Los evangelios dejan muy claro que una de las acciones que Jesús realizó con frecuencia fue la expulsión de demonios. En algunos casos se trataba de enfermedades puramente físicas, como es el caso del joven epiléptico, al que Jesús cura tras bajar del monte en el que se transfiguró ante 3 de sus discípulos. En otros casos eran enfermedades psíquicas, como por ejemplo la depresión, la obsesión o la adicción. En cualquier caso, la persona necesita ser liberada de algo que la tiene presa. El espíritu del mal tiene mucha fuerza para retener a las personas en su reino. La gente quedó maravillada. Hemos escuchado también en este texto del Evangelio, pero algunos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Jesús pone de manifiesto en su contestación que actúa con el poder de Dios. El Espíritu está con él, o el dedo de Dios, como se expresa en Lucas. Si yo echo los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús muestra su autoridad sobre Satanás, liberando al hombre de sus esclavitudes. El mudo comenzó a hablar y proclamando la llegada del reino de Dios. El espíritu del mal, su reino también está en este mundo. Jesús es capaz de arrojarlo fuera de nuestra vida. Hay una línea sutil que separa las posibilidades del hombre de obrar según el espíritu de Jesús o el espíritu del mal. De aquí la necesidad de pedir al Señor la gracia del discernimiento. El que no está conmigo está contra mí, nos dirá Jesús. Ante la intervención de Jesús a favor de aquel hombre, la multitud quedó admirada, pero algunos ponen de manifiesto la hostilidad que se ha venido dando entre Jesús y los fariseos y buscan razones para no ver el origen del poder de Jesús. Jesús les responde con autoridad. Muchas veces también nosotros tenemos dificultad en reconocer hechos maravillosos o no, que hacen otras personas por el bien de la humanidad, de la familia, de la comunidad, del barrio. Es importante que el Señor nos ayude a limpiar los ojos y el corazón para ver y reconocer. Por ello, Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Señor, nosotros también muchas veces, como el pueblo elegido, no escuchamos tu voz. No queremos complicarnos la vida en favor de los demás. Nos cuesta a veces ser mensajeros de tu palabra y sabemos que hoy, como entonces, no te cansas de enviarnos mensajes y mensajeros para renovar nuestro compromiso de fidelidad. Ayúdanos para que el espíritu del mal no habite en nuestro corazón y seamos capaces de descubrir todo el bien y la bondad que hay a nuestro alrededor. También nosotros queremos pasar por este mundo haciendo el bien. Gracias porque nunca te cansas de llamarnos a la conversión y a nuestro compromiso por vivir según tu palabra. Por ello encontramos admiración e incomprensión ante la actuación de Jesús en beneficio de las personas. Todos los evangelistas
nos describen las distintas reacciones de las personas. Normalmente son de admiración, rechazo o incomprensión. En este pasaje San Lucas nos describe la de admiración y la que también podríamos decir de rechazo e incomprensión. Las dos reacciones son normales. Ciertamente la más fácil es la de admiración, pero el saber de dónde le viene esa fuerza para sanar es difícil de descubrir y por tanto la otra también es comprensible. Sabemos que el poder y el conocimiento de las cosas les hace no descubrir de dónde le viene la fuerza y la razón por lo que hace. La respuesta de Jesús es contundente. No es Él, es la fuerza que Dios ha puesto en Él. Es la necesidad de demostrar su misión como enviado de Dios y es hacer la voluntad y poner en práctica la voluntad de Dios, liberar a las personas. Ellos con sus normas y con sus preceptos marginaban a las personas. Jesús trata de devolverles la dignidad e integrarles en la sociedad. Es el dedo de Dios el que Jesús quiere introducir en la sociedad, su cercanía y su presencia. De ahí la frase final: aquel que no está conmigo está contra mí. Es decir, se equivoca, el que se equivoca desparrama. Estamos con Jesús, dejamos que Él actúe en nosotros, actuamos nosotros en nombre de Jesús y con su fuerza y confianza. Por ello, quisiera concluir con una breve reflexión en torno a la primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías. Escuchen mi voz, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. A través del libro de Jeremías se conoce bastante bien la personalidad del profeta, su itinerario trágico y también conmovedor y sus vivencias más profundas respecto de la dificultad de su misión. Jeremías fue un profeta al que el Señor le encomendó una misión difícil. Cae Jerusalén y sufren el destierro a Babilonia. Quiere a su pueblo, está comprometido con él, pero por encima está la fidelidad a Yahvé. Se siente desgarrado ante la nostalgia de los oráculos de promesa y la presencia de los oráculos de amenaza que Dios le impone. Entre la solidaridad con su pueblo que le empuja a la intercesión y la palabra de Dios que le ordena apartarse y no interceder, en definitiva, entre la obediencia a la misión divina y la solidaridad con su pueblo doliente. En el inicio del capítulo 7, Jeremías recibe una palabra del Señor, una palabra que invita al pueblo a la autenticidad del culto. Escuchen, judíos, la palabra del Señor. Los que entran por esas puertas a adorar al Señor, cambien su conducta y sus acciones, y habitaré en este lugar. Jeremías 3. Se refería al culto en el templo. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar. Jeremías capítulo 5 al 7, o versículos 5 al 7. Estas palabras del Señor a Jeremías nos invitan a hacer una reflexión sobre la autenticidad de nuestro culto y la confrontación con nuestras actitudes de cada día. Yahvé vuelve a decirles por boca del profeta unas palabras que subrayan de nuevo la necesidad de conversión. Lo único que les mandé fue esto: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan fielmente el camino que les he prescrito y todo les irá bien. Todo lo que hagan les irá bien. Estas palabras seguro que las transmitió Jeremías lleno de agradecimiento a Dios y confianza en que su pueblo iba a escucharle, pero su pueblo no escuchó su voz. Israel no quiso obedecer, del Salmo 80. Es importante destacar la preocupación de Dios por su pueblo, unas veces para recordarle los primeros momentos de fidelidad y otras para recriminarle por su obstinación. Este texto describe actitudes
que se vivieron hace muchos siglos, pero que muchas de ellas no prescriben, es decir, las encontramos a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, quizá. El profeta Jeremías nos da ejemplo de fidelidad a Yahvé, aún en circunstancias muy difíciles. Hoy también manifestar nuestra posición fiel a lo que Dios quiere requiere a veces mucha valentía. Agradezcamos la fidelidad de Dios que acompaña al pueblo elegido, le reprende una y otra vez le propone caminos de conversión. Como un padre siente ternura por sus hijos, este es un pueblo de dura cerviz. Pero como un padre siente ternura por sus hijos, el Señor siente ternura por sus fieles. Y como hemos dicho, este es un pueblo de dura cerviz, de dura cabeza, rebelde, que no entiende. Con frecuencia encuentra cualquier ídolo al que quiere servir. ¿Podíamos ser nosotros? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace, in notizia veritatis proficere, pax et bonum.